Hola de nuevo, ya teníamos muy abandonado el canal, pero hoy vamos a ver un tema muy importante que es los tipos de palabras del español. Todas las palabras de nuestra lengua se pueden agrupar en una clasificación específica a la que llamamos categorías gramaticales. Las categorías gramaticales precisamente son todos los tipos de palabras que tenemos. El primer tipo de palabra es el sustantivo o nombre. Son aquellas que nos sirven para determinar la realidad, es decir, para nombrar todas las cosas, animales, objetos, sentimientos, ideas, entre otros. Los sustantivos pueden ser contables o incontables. Por ejemplo, coches se pueden contar. Podemos decir los coches, el coche, y saber que existen 5, 6, 10, etcétera. Incontables, por ejemplo, la leche. Leche solamente la podemos nombrar con ese sustantivo. Si queremos mencionar más, tendremos que utilizar unidades, por ejemplo, 1 litro, 2 litros, etcétera. Pero siempre van a ser 2 litros de leche, porque son incontables. Tenemos sustantivos propios como nuestros nombres y comunes como los nombres de todas las cosas y lo demás que existe. Los sustantivos también pueden ser simples, que son palabras que, solamente tienen o están conformadas por una, sola agrupación de letras, por decirlo así, que tienen una idea. En este caso, estoy poniendo el ejemplo de puerta, que es un sustantivo simple. Si nosotros agrupamos 2 palabras, tenemos un sustantivo compuesto, por ejemplo, sacapuntas, que es un solo sustantivo conformado por 2 palabras. Y concretos y abstractos. Concretos, pues, es todo aquello que podemos tocar o ver a simple vista. Y los sustantivos abstractos son aquellos que, eh, por lo regular son ideas, sentimientos, entre otros. Y los otros tipos de palabras son los pronombres. Como su nombre lo indica, dice pronombre, es decir, en lugar del nombre, en lugar del sustantivo. El sustantivo, recordemos que son todas esas palabras que utilizamos para nombrar. Y en este caso, el pronombre son palabras que sustituyen al sustantivo, es decir, no aparecen nunca juntos. Existen también diferentes tipos de pronombres, por ejemplo, los más conocidos son los pronombres personales. Yo, tú, él, ella, nosotros, nosotras, ustedes, etcétera. Pero existen otros pronombres, por ejemplo, los demostrativos, este, ese, aquel, aquellos. Recordemos que no deben de estar al lado de un sustantivo porque entonces dejan de ser pronombres. Tienen que estar solitos y estos tienen que funcionar, por ejemplo, en una oración como sujetos. También hay indefinidos, hay pronombres numerales, hay pronombres relativos, posesivos, interrogativos. En este cuadro dejo algunos ejemplos para que observes eh, cómo funcionan. Posteriormente vamos a tener un video en donde vamos a abordar cada una de estas categorías para que entendamos un poquito más a profundidad qué usos les damos. El adjetivo es otro tipo de palabra que acompaña al sustantivo, es decir, designa una cualidad de esta o una característica. Por ejemplo, aquí podemos observar un objeto, que en este caso es un árbol, y a ese árbol nosotros le podemos designar diferentes características de acuerdo con lo que estamos viendo. Y así tenemos adjetivo, verde, grande, frondoso, alto, viejo, etcétera. Nosotros podemos saber que es un adjetivo porque estamos designando características de algo, una cosa, es decir, de un sustantivo. Otra palabra muy importante es el verbo. Recordemos que un solo verbo puede incluso integrar una oración. Entonces, el verbo es una de las palabras más importantes que tenemos. Expresa una acción y o estado y tiene muchas cualidades, entre ellas el modo. Tenemos 3 modos en el español: indicativo, subjuntivo e imperativo.
Tenemos tiempos, el verbo nos da tiempo, siempre y cuando esté conjugado, presente, pasado o futuro. También existen modos no personales del verbo, es decir, que no están conjugados o que no se refieren a una persona en específico. Estos son el infinitivo con las 3 terminaciones que nosotros ya conocemos, ar, er, ir, y también el gerundio y el participio. El gerundio con las terminaciones ando, yendo, y el participio con las terminaciones ado, ido, to, so, cho. Como el verbo es una palabra muy extensa que nos da muchísima información, la vamos a abordar también en otro video. El adverbio es una palabra que se parece y a veces la podemos confundir con un adjetivo, pero en este caso su mismo nombre lo indica, adverbio, es decir, aparece junto al verbo. Quiere decir que lo determina al verbo. Son palabras invariables que no admiten género ni número, es decir, no pueden ser femeninas ni masculinas, ni tampoco pueden ser, en este caso, plurales, porque se refieren a un verbo. Entonces aquí estamos expresando el verbo cantar. ¿Qué adverbios podemos utilizar al lado de cantar? Por ejemplo, cantar mucho, cantar bien, cantar mal, cantar regular, etcétera. Como puedes ver, no estamos hablando ni en femenino, ni en masculino, ni en plural, ni en singular. Es decir, no cambia, no va a variar. Muy bien. El artículo son palabras que acompañan al sustantivo o nombre. Acuérdate, a aquellas palabras que designan cosas. Lo determinan o concretan su extensión. Pueden ser definidos o indefinidos. Por ejemplo, definidos el, la, los. Si recordamos el sustantivo árbol, podemos acompañar a árbol con el árbol, y ahí estamos hablando de un artículo. Las conjunciones o nexos son palabras que sirven para unir palabras o ideas. Yo siempre lo asocio, por ejemplo, con los puentes, que nos sirven para unir dos lugares o dos superficies que están separadas. Tenemos diferentes tipos de conjunciones o nexos dependiendo del uso o el objetivo que estos tengan. Por ejemplo, las conjunciones copulativas sirven para unir ideas relativamente equivalentes o iguales. Por ejemplo, y, ni. Tenemos así conjunciones adversativas, causales, condicionales, disyuntivas, consecutivas, entre otras. Lo más importante que tenemos que recordar es que sirven para unir y que va a depender del tipo de unión que nosotros queremos construir, la conjunción que vamos a utilizar o elegir. Tenemos también la preposición, que es una palabra también invariable, es decir, que no admite género ni número, y que sirve para indicar la relación entre palabras o ideas. Varía de la conjunción porque en este caso indica, como su nombre lo indica, posición. En el ejemplo que está en el video puedes observar algunas palabras que indican posición de algunos objetos. Por ejemplo, bajo la alfombra, está bajo los pies de la niña. Tras, quizá aquí podemos mencionar que la silla está tras la niña. En, podemos mencionar que la lámpara está en la mesa o en el escritorio, aunque también podría ser sobre el escritorio. Entre, quizá podemos mencionar que la computadora está entre la niña y la pared, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas palabras, preposiciones, sirven para indicar relación entre palabras o ideas, pero indicando precisamente posición. Por último, la interjección son palabras o expresiones que por sí solas expresan un estado de ánimo o pueden llamar la atención del oyente. Siempre se escriben entre signos de exclamación. Y aquí tenemos, por ejemplo, ay, a, o, ey.
No tenemos que confundirlas con las onomatopeyas, que son palabras que tú ya conoces y que seguramente has visto mucho, sobre todo en cómics, por ejemplo. Las onomatopeyas sirven para indicar sonidos de objetos, por ejemplo, la caída de un árbol, el choque de dos automóviles. Pero aquí en la interjección no estamos hablando de esos sonidos, estamos hablando de que expresan un estado de ánimo o que llaman la atención de alguien. Por ejemplo, el "ey". Y son palabras que seguramente has utilizado mucho, sobre todo en el diálogo informal. Y bueno, de manera general, estas son las categorías gramaticales. Son 9. Algunas debemos estudiarlas a profundidad para saber cómo funciona nuestra lengua, cómo funcionan las palabras del español y así poder después utilizarlas correctamente dentro de un texto. Bueno, pues muchas gracias. Espero que haya sido de tu agrado este video. Espero que haya sido también objetivo, breve y sobre todo que hayas entendido estas categorías. Suscríbete para más videos. Espero vernos muy pronto. Hasta luego.